Bienvenidos a nuestro servicio dominical esta mañana de diciembre 19 del año 2021. Les invitamos a estar con nosotros en este servicio virtual. Más adelante, dentro de una hora y un poquito más, tendremos nuestro servicio presencial como acostumbramos. Pero en este servicio virtual queremos darle la bienvenida en las plataformas de Facebook y de YouTube. Le invitamos a permanecer con nosotros. Dos son las secciones de este servicio: la alabanza, la cual estará a cargo de nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, a quien bendecimos y le pedimos a Dios su bendición para él y su esposa, que siempre están con nosotros, siempre desde que comenzó la pandemia. Él se ha hecho cargo de este segmento de alabanza, así que le invito a que cantemos con él, que alabemos con él al Señor. Juanca, te dejo el tiempo para la alabanza de esta mañana. Gracias, Señor. Alguien tiene que cantar conmigo con todo su corazón, diciéndole así: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos, levanta tus manos y tu voz. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, mi amado Dios, por todo lo que haces todo lo que harás. Alguien dice amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén, amén, amén. Y hay momentos que las palabras no alcanzan. Alguien tiene que levantar su voz para decirte lo que siento. Y bendito Salvador. Y hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Y bendito Salvador. Vamos, dile: yo te agradezco, Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras casas. Dile: por todo lo que haces en mi familia, por todo lo que harás, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho en mi casa, por todo lo que haces con mis amigos y por todo lo que aún harás, porque eres bueno, mi amado. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Alguien tiene que levantar su voz de gratitud por todo lo que haces. Vamos, levántale. Y todo lo que harás. Hay un altar encendido aquí hoy, diciéndole: yo te agradezco por todo
lo que has hecho, mi amado Dios, y todo lo que haces hoy, y todo lo que harás. Alguien dice amén, alguien dice amén. Amén, yeah, amén. Gracias, Juanca. Que Dios te bendiga, de veras, de corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu esposa en ese lindo ministerio de alabanza, de intercesión que Dios les ha encomendado a lo largo y ancho del mundo y especialmente en Latinoamérica. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. He elegido el tema mujeres porque quiero incursionar sobre algunos aspectos que nos enseña la Escritura acerca de la mujer. La mujer es aquel premio que Dios le dio al hombre y es aquella obra de la creación que culminó lo perfecto que Dios hizo al concluir la creación. Cada día hacía algo más que perfeccionaba e incluía los días anteriores, y el último día, el sexto día, lo último que hizo fue a la mujer. Con ello selló la creación. Entonces quiero hablarle de las mujeres. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y qué podemos aprender acerca de ellas. Génesis 31. Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Lo primero que debo decirles y que yo veo en este versículo es que el amor de un hombre no es suficiente muchas veces para una mujer, porque está escrito y testificado en la Escritura que Raquel era la mujer que Jacob amaba. Y dice que Jacob la amaba tanto que el precio por casarse con ella, el precio impuesto por la costumbre y por el suegro, o sea, el papá de Raquel, fue de 7 años de trabajo, pero dice que los hizo contentos porque la amaba. No sintió los años porque la amaba, pero eso no fue suficiente, porque después de ser esposa, lo que más anhela una mujer no es solamente tener a su esposo, y ya estuvo, y el amor de su esposo, y las atenciones de él. La mujer anhela tener familia, tener un hijo. Eso la realiza como mujer. Es uno de los papeles que Dios le ha dado a la mujer, y lamentablemente para Raquel eso no sucedía. Jacob la amaba, pero no tenía hijos. En cambio, la hermana de Raquel, Lea, tenía hijos, e hijos de Jacob, por supuesto. Eran varias esposas, ¿verdad? Llegaron a ser 4 esposas. Y es notorio que Labán le dio 2 hermanas para que fueran esposas de Jacob. La Torá reglamenta más tarde que, si bien es cierto, dice sencillamente: no tomarás por mujer a una mujer y a su hermana, para no hacerlas rivales. Eso está reglamentado, porque 2 mujeres no pueden tener a un hombre. Claro, hoy nosotros esto formalmente no lo vemos, y no lo vemos porque la legislación prohíbe la bigamia y con mayor razón la poligamia. Así que podríamos decir, esto está solucionado. No está solucionado, sino que es tan frecuente como lo fue en la antigüedad,
solo que ahora se hace a escondidas. Hay quien tiene una familia más o tiene dos mujeres prácticamente, pero no declaradas, no se sabe, se ignora la existencia la una de la otra, o una de las dos sabe que el otro tiene una mujer, otra mujer, porque cuando lo conoció estaba casado y así inició su relación y lo aceptó, pero no es, no es aceptable. No está legislado para que esto suceda así. Entonces eso no nos excluye esta enseñanza a nosotros porque es muy frecuente. Le decía yo a mis discípulos desde el principio, hace muchos años que empezamos a estudiar con cierta profundidad las Escrituras, este tema, que muchos hombres hoy se precian de tener solo una esposa, pero yo les decía, pues yo no sé si solo tienes una esposa, pero ¿con cuántas mujeres has tenido una unión íntima? Bueno, algunos, por supuesto, esta era una pregunta que yo lanzaba cuando era la enseñanza, que solo la lanzaba al ambiente. No pretendía que hubiera respuestas públicas, pero venían las consultas privadas de que sí había habido más de una mujer en sus vidas, en relaciones íntimas, y que había habido en algunos casos hijos, en otros no. Entonces yo les contestaba y les decía, pues tú tienes 4 matrimonios, 3 matrimonios, dependiendo del número de veces y de mujeres con quien se hubieran relacionado. Esos son los matrimonios que tienen. No me decía, pero si eso, no me casé nunca. Sí le decía yo, no te casaste por abogado, no te casaste ante un juez, pero te casaste de hecho ante Dios, porque el casamiento, el matrimonio es la relación íntima de un hombre y de una mujer. Eso es un voto y es un pacto que Dios valora y tiene condiciones. Y tales son las condiciones, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que debe el hombre darle a la mujer de vestido, comida, techo y el deber conyugal, refiriéndose a la intimidad. Sí, me decía, pero yo no cumplí con el darles techo, comida, solo una de las 4 cosas. Bueno, no cumpliste. ¿Y qué? ¿Cómo la terminaste? ¿Cómo terminaste la relación? Solo me desaparecí, me fui. No, le decía yo, estás casado ante Dios, entonces tenés a tu esposa y tenés esa relación. Y algunos eran inteligentes, decían, por eso es que tengo ciertos problemas, por eso es que no soy feliz, o por eso es que no me va bien, etcétera, etcétera, ya hacían su relación. Y esto lo he enseñado con mucha frecuencia, especialmente a nivel de administración y a nivel de discipulado. Porque aunque no se dé legalmente el matrimonio de 2 o más esposas, para eso quedó esta escritura y el ejemplo de Jacob. Jacob, el patriarca, vivió hace muchos años y él fue conducido a esta circunstancia, obligado por su suegro y obligado por sus 2 esposas que el suegro le dio. Resultó teniendo 4 esposas. Isaac solamente tuvo una esposa, pero Jacob, su hijo, tuvo 4. Abraham tuvo más de una, tuvo 2 juntas en la misma casa, y las dificultades y problemas que se dieron por esas razones nos enseñan mucho para aprender nosotros en la vida. Entonces, para tener un solo matrimonio en este tiempo hay que saber que la unión íntima hace un matrimonio ante Dios, porque a menos que sea, como dice el libro de Proverbios, una ramera que recibe un pago, no involucra su vida, no hace un voto, pero la que no es ramera y que el hombre conquistó, enamoró y la hizo caer con promesas,
esa mujer se ligó a ese hombre al que se entregó y entonces está casada con él. Y el hombre hoy puede tener muchas esposas, pero claro, no viven con él al mismo tiempo, pero a lo largo de la historia fueron sus esposas. Tiene que hacer algo, tiene que divorciarse ante Dios, si no, tendrá que seguir cargando y alargando su historial de insatisfacción, de infelicidad. Bueno, dicho esto, puedo ya abordar el tema para que no nos parezca extraño de algo que no sabemos, porque no tenemos que ser hipócritas, sí lo sabemos y sí lo hemos vivido y sí lo hemos experimentado todos los días y conocemos historias y casos. Aquí el problema es que Raquel era estéril y le dijo a Jacob, empujada por la envidia para su hermana, dame hijos, porque si no me muero. Esa circunstancia de carencia de hijos, ella no se para a reflexionar. Ella espera que su esposo solucione todo, y es que en un matrimonio la mujer espera que el esposo solucione los problemas. Ese es el papel de la mujer. El papel de la mujer es una ayuda idónea, pero espera que su esposo cumpla con ciertos deberes y obligaciones. Pero esta era una obligación que salía de lo normal, que salía de la capacidad de Jacob. Y Jacob se enojó. Verso 2. Se enojó con Raquel, dice Génesis 32, y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces ya aquí le habló con dureza, ¿verdad? Ella, ¿qué hizo? Pues no se quedó contenta, no se quedó, bueno, Dios me hizo así, voy a quedarme así. No, ella hizo algo. La mujer tiene un ímpetu que es capaz de voltear el mundo para lograr la misión de su vida. Si la misión de la vida es ser mujer y ser esposa, y luego que es esposa, ser madre, y luego que es madre, luchará y dará la vida por ese hijo que tuvo y hará hasta lo imposible, trabajará, irá y vendrá, rogará, suplicará, hará lo que sea por sacar a su hijo adelante. Una madre tiene esa capacidad y ese ímpetu. Pero Raquel estaba ante una circunstancia que no dependía de Jacob, sino de Dios, porque era muy fuera de su alcance quedar embarazada. ¿Qué hace? Mire lo que hace, encuentra una salida. Tal vez no es la mejor salida, pero ella en su salida está agravando el problema. Ella dijo a Jacob, aquí está mi sierva Bilha. Bilha. Se cree que Bilha era hermana de Raquel, eso es lo que dicen los comentaristas y la tradición oral hebrea, que era era hija de una concubina de Labán, era media hermana de Raquel, que fue la que Labán le dio cuando se casó, la casó con Jacob, le dio a Bilha como su sirvienta o como su criada. Y en esos tiempos, pues ser criada, ser sirvienta era casi ser con todo, ¿verdad? Se entregaba con todo. Bilha, que significa tímida, le hace un contrato matrimonial nada más de Raquel, Bilha y Jacob, porque no van ante el abogado o al juez, no se hacen bodas, pero le dice, llégate a ella y que te dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré hijos de ella. No sabemos cuál fue la reacción de Jacob, si dijo, qué felicidad voy a tener otra mujer, o si dijo, bueno, por no enojar a mi mujer, no quiero seguirle dando problemas, voy a hacerle caso. Lo cierto es que le hizo caso, le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Ahora ya es un hijo de Raquel, que ella quería que fuera para ella y que, si bien es cierto, era de Bilha, una concubina, pero iba a ser
creado por ella, iba a tener ella el derecho de decir, este es mi hijo. Dijo entonces Raquel, no menciona a Bilha, Raquel es la que está tomando el papel preponderante, me juzgó Dios, pues me ha oído, o ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Y le puso por nombre Dan. Dan significa juez, Dan y la palabra din, que significa juicio, están muy relacionados y tiene que ver con Dios me ha juzgado y oyó mi voz y me dio un hijo. Bueno, Dios muchas veces nos da cosas que pedimos que están en un plan que no entendemos, un plan eterno que no sabemos por qué se dan, que no podemos juzgar, pero bueno, ahí está Dan. Él habría de ser una de las 12 tribus de la nación. Pero sigamos viendo. Bilha volvió a concebir otra vez y le dio un segundo hijo a Jacob. Ya este matrimonio entre Jacob y Bilha era de hecho y fue en la comunidad de ellos fue acepto y declarado. Entonces dijo Raquel, en contienda de Dios me he luchado con mi hermana y he vencido. Y le puso Neftalí, mi lucha, Neftalí. Bueno, veamos qué más siguió. Ahí se quedó quieta Raquel o sucedió algo más. Pero mire lo que pasa. Versículo 9. Al ver Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa, pues la otra le dio la vía, le abrió la puerta. Y es que no podemos tomar acciones nosotros que no tengan consecuencias. Raquel, quizás sin pensarlo, o por envidia, la envidia no es mal, no es buena consejera, abre la puerta a que Lea también haga lo mismo. Lea dice, bueno, yo ya no de hijos, ella ya había dado muchos hijos, había dado más de 4 hijos, estaba admirada de que había recibido tantos hijos de parte de Dios para darle a su esposo, pero ve que su hermana tiene 2 hijas de su sierva, ella tiene a su sierva también, que se dice que era su media hermana, o sea, hija de una concubina, y que el padre se la había dado como criada y con todos los derechos de todo. Al ver que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob por mujer. Verso 10, Génesis 30, 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Verso 11. Entonces dijo Lea, vino la ventura y le puso Gad. Ella sintió felicidad y le puso un nombre relacionado con la dicha, con la suerte, con el destino, Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lea, verso 13, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, le puso por nombre Asher. Y Asher es felicidad. La palabra felicidad es Osher, pero se cambia la vocal y ya se convierte en un nombre propio del cual se puede decir que continúa conteniendo el mismo significado, felicidad. Pero vemos que los nombres de los hijos de Jacob van teniendo una especie de contienda. Lo mismo hizo Lea cuando tuvo el primer hijo, mostró su insatisfacción, mostró que el desamor que tenía su esposo y que con ese hijo quizá su esposo se iba a unir a ella. Por eso le pone al primer hijo, le pone Rubén. Miren un hijo, yo le doy hijos, las demás, mi hermana no le da hijos. Tuvo un segundo hijo, le puso Shimón. Hoy Dios me oyó y me dio un segundo hijo. Tuvo un tercer hijo, le puso Leví. Ahora mi marido se apegará a mí, porque la palabra Leví tiene que ver con apegarse. Y así sucesivamente Lea mostraba su
necesidad de que su esposo se acercara a ella, pero eso no sucedía y no sucedía. Bueno, le puso pues al segundo hijo de su criada, Zilpa, le puso felicidad, porque ahora seré feliz, ahora me llamarán dichosas, ahora mi esposo pensará en mí. Bueno, siguieron las situaciones así en esta relación entre Lea y Raquel. Y en aquel tiempo de la siega del trigo, Rubén, el hijo mayor de Jacob, el hijo mayor de Lea, halló en el campo unas mandrágoras que trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. En ese tiempo se estimaba que estas mandrágoras, que estas plantas podrían tener una ayuda, un crecimiento del ímpetu sexual. Y entonces Raquel dice, pues tal vez así puede mi esposo estar conmigo y me puede dar fertilidad, y se las va a pedir a Lea. Ella le respondió. La contienda, ¿verdad? La rivalidad, aunque son hermanas, pero por el esposo se vuelven rivales. ¿Qué tan rivales? No sé qué tan rivales, pero hay una rivalidad notoria. Ella le responde y le dice: ¿te parece poco que hayas tomado a mi marido para que también quieras llevarte las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel, que era la que tenía, digamos, a Jacob en su tienda, en su casa, y que tenía el amor de Jacob, obviamente lo declara la Escritura, le contestó, verso 15, parte siguiente. Raquel le dijo: pues dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. A la tarde, verso 16, cuando Jacob volvía del campo, salió Lea a su encuentro y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y Jacob pues no tuvo más remedio, y con la anuencia de Lea de hacer lo que Raquel le pedía. Pero sucedió algo muy interesante. Sucedió que Dios, de ver el anhelo de Raquel, la oración de Raquel, por eso nosotros no debemos juzgar, porque podríamos decir, ¿cómo Raquel con esa envidia? ¿Cómo Raquel con Jacob, teniendo más de una mujer? ¿Cómo teniendo las circunstancias de que aún cede a su esposo y pelea por su esposo? ¿Cómo puede ser que Dios le escuche? Pero es que Dios no es como nosotros. Dios es inmensamente misericordioso. Y dice, Dios oyó a Lea y concibió y le dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, veamos lo que Lea dijo. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó Isaacar, que quiere decir recompensa. Después, dice el verso 19, concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Como quien dice, con este nombre estoy diciendo que él residirá, que vendrá a vivir conmigo. Pero ocurre que a veces no se dan las cosas como uno las ve, como uno las quiere en este mundo material. Por último, dice que dio a luz una hija y le llamó Dina. Pero ahora el verso 22 nos dice que se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijos. Qué extraordinario. Cualquiera de nosotros que
analice superficialmente la Escritura, no entenderá estos pasajes y dirá, bueno, ¿por qué 4 mujeres? ¿Por qué se relacionan ellas así? Porque nosotros estamos conceptuados de otra manera, pero las Escrituras nos enseñan que aún los errores del hombre los encamina Dios y los vuelve a favor de su propósito eterno, y que quizá para sanar las relaciones hoy de una familia que tiene varios medio hermanos, hijos de un mismo padre, de distinta madre, o de una madre y de distinto padre, que pudieran llegar a tener conflictos de alguna manera relacionados con su media hermandad o con la paternidad que no les llegó plenamente, vemos que podemos acudir a la Escritura y tomar una lección para sanar. Quizá esa fue la razón por la que Jacob pasó por esta experiencia tan asombrosa de tener 4 mujeres, y las 12 tribus vinieron de esas 4 mujeres. Las 12 tribus vinieron de Lea, Silpa, su criada, Raquel y Bila, su criada. No podemos entrometernos y juzgar a Dios, eso es imposible. Hay una razón, como les dije al principio, que tuve que esclarecer con mis hermanos, mis compañeros, los discípulos de estudio de la Torá, sobre el asunto del matrimonio, que tenemos que establecer bien y limpiarnos bien. Pensando que estamos limpios no es suficiente, pensamos que cuando venimos a Dios, que Él se revela a nosotros, ahí se acabó todo y ya no hay más que limpiar, lo cual no es cierto. Tenemos que irnos purificando y creciendo en la palabra. Es necesario crecer en la verdad para que la verdad nos vaya limpiando y nos vaya haciendo cada vez más aptos al Señor. Entonces se acordó Dios de Raquel, la huyó, porque aunque era envidiosa, aunque era contenciosa, le pedía a Dios su hijo, anhelaba un hijo, quería tener un hijo, y Dios quería darle ese hijo, claro que quería. Concibió ella, dice el verso 23, y dio a luz un hijo, y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta. Veamos el sufrimiento de Raquel. Tremendo sufrimiento. Dios ha quitado mi afrenta, y ahora le va a dar el nombre, y le puso por nombre Yosef, en hebreo es Yosef, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Este nombre es de la raíz yasá, pero que conjugado de la manera como está es un futuro. Dios me añadirá, porque quiere decir añadir, agregar, quiere decir Yosef, añádame, este hijo está bien, pero quiero otro hijo. Y era el hijo que faltaba para que se completaran las 12 tribus, el otro hijo que Raquel pide, y Dios se lo concede de una manera maravillosa. Bueno, hemos visto a 2 mujeres protagonistas en este estudio titulado Mujeres, y hay algo curioso, pero la bendición de las mujeres que se da en el pueblo de Dios involucra a 2 de estas mujeres. Son 4 mujeres las que se mencionan para bendecir a las mujeres del pueblo de Dios. Y estas mujeres son Sara, Rebeca, Raquel y Lea. La bendición dice más o menos así: para bendecir a una hija o a una mujer, la bendición, antes de la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, dice, Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Dios te haga como Sara, Ribca, Rachel, Belea, que son las 4 matriarcas del pueblo de Israel. ¿Por qué se pide, por qué se dice que Dios haga a una mujer, que es una bendición decirle a una dama, a una hija en este tiempo, que Dios la haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea?
Si nosotros sabemos que Sara fue vendida 2 veces, sabemos de las vicisitudes que pasó cuando Faraón la quiso en su harén, cuando Abimelech igualmente la quiso para su harén. ¿Por qué a Rebeca, si de Rebeca tenemos constancia en las Escrituras de que fue 20 años estéril en su relación y casamiento con Isaac, y luego cuando queda encinta tuvo gemelos, pero uno de ellos era malvado, y muy malvado? ¿Y por qué de Lea, si Lea era la mujer no amada, la mujer rechazada hasta el final, pero Dios la elige, o en el pueblo de Dios se elige para que Dios haga a las mujeres como a Lea? ¿Y por qué Raquel de igual manera? La explicación es esta, que ellas superaron, que nuestras mujeres en este tiempo, nuestras hijas, nuestras hermanas, las damas en general, van a enfrentar vicisitudes, situaciones adversas en la vida, y que necesitan el ímpetu de Sara para que, a pesar de que enfrenten situaciones de tentación, de abandono del marido, que por el marido sean expuestas a que un hombre las mire y quisiera tomarlas como mujer, a pesar de eso vencieron, porque dice en la Escritura, en Génesis 10, que cuando Sara fue llevada a Egipto, era tan hermosa que la llevaron a Faraón, pero dice que por causa de Sara, Faraón tuvo grandes problemas. Se cerró el nacimiento de los hijos en Egipto y grandes tribulaciones, al grado que Faraón recapacitó y dejó ir a Sara. Y averiguó que era esposa de Abraham, y la dejó ir. La palabra hebrea utilizada para decir por causa de Sara es la palabra dabar, y ahí entendemos que, bueno, la palabra dabar se puede traducir como el verbo hablar, o en sus distintas formas, o se puede traducir como el sustantivo asunto, cosa o situación. Es indistinto, la raíz es la misma. Entonces, no estamos muy lejos de la realidad cuando creemos que por la palabra de Sara, las matrices de las egipcias se cerraron y las otras circunstancias vinieron de adversidad contra los egipcios. Quiere decir que daba su palabra y Dios mandaba a sus ángeles seguramente, y ellos hacían una obra para defender a Sara. Entonces, eso se le aprende de Sara, que las mujeres sean como Sara. Rebeca superó los 20 años de esterilidad, luchó contra ella y oró a Dios, y también cuando quedó encinta y había 2 hijos, porque tenía gemelos en su vientre que peleaban, fue y consultó a Dios, y Dios le respondió qué era lo que estaba pasando y le mostró el futuro de esos 2 hijos. Una mujer que triunfó, y Lea con todo y que era rechazada, venció el rechazo, y Dios aportó 6 de las 12 tribus. Qué fructífera era Lea. Y Raquel, ¿qué podemos decir de Raquel? Bueno, Raquel también tiene un mérito inmemorable. El mérito de Raquel es que ella, aún después de muerta, sigue haciendo una labor de enseñanza para nosotros. El profeta Jeremías dice que Raquel no llore, que no llore por los que están sufriendo, que no llore. ¿Y eso por qué? Porque Raquel, cuando murió del parto de su hijo Benjamín, y fue enterrada en Efrata, el camino que seguirían los exiliados a Babilonia. Luego pasan los años y se da el tiempo, el alumbramiento del Señor Jesús, y de una manera espectacular es conducido, sus padres son conducidos de la comunidad de Nazaret a un pesebre de Belén, en un tiempo de censo,
y muy cerca del rey malvado Herodes, que podría matarlos. Pues exactamente Herodes quería matar a ese niño porque él cree, le han informado que es el rey de los judíos, y él no va a aceptar ni que un hijo sea el rey, y es capaz de matar a su hijo, no va a ser capaz de matar a un niño que acaba de nacer con esas características. Pero ¿qué dice? El Evangelio cita al profeta Jeremías y dice: y Raquel, ya no llores, Raquel, por tus hijos, dando a entender que la misión de Raquel es también, en su vida y en su entrega, es llorar por los niños, por los desprotegidos niños, por los que están pasando por el peligro de una muerte segura. Entonces, cuando decimos que Dios haga a una hija o a una dama como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, les estamos dando una verdadera bendición, que ellas tengan el ímpetu de estas 4 mujeres, la sabiduría de estas 4 mujeres, y que reciban el amor de sus familias como lo recibió en este caso resaltado Raquel. Y se puede llegar a decir que es una bendición tener las cualidades de ellas, y que estas cualidades se multipliquen por 1000. Bueno, estas son las palabras que puedo decirle acerca de las mujeres. Hay mucho más que hablar de ellas, hay muchas más cualidades, ventajas que ellas nos enseñan, pero quiero dejarlo aquí, invitándolo a ver nuestro servicio de las 10:25 de hoy mismo, y nuestro servicio de hoy en 8, también el domingo que cae de hoy en 8, que estaremos con usted para llevarles un mensaje, una meditación de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, y oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor amado, por que tu amor es infinito hacia nosotros y nos has capacitado, Señor, para ser servidores tuyos y para entenderte. Te ruego, Señor mío, que nos enseñes con estos pasajes que son difíciles de describir y destacar por nuestra mente, que tú nos enseñes con provecho, con realidad. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, hasta el próximo domingo. Que Dios nos bendiga.